Buenos días, vamos a empezar a explicar un poquito en qué consiste la convocatoria y cuáles son los puntos clave de la convocatoria tanto de magisterio infantil como primaria. Es una muy buena oportunidad ahora mismo para presentarse, tanto a una como a otra. Entonces, os vamos a contar en esta webinar pues un poquito la evolución de plazas desde el 2022 hasta la actualidad y por qué es un buen momento. Vamos a ver pues cuáles son todas las fases de esta convocatoria, o sea, cuáles son las fases del proceso de selección y requisitos y cómo son los exámenes, ¿vale? Aquí os presento a Eva, que es docente y preparadora para la preparación de magisterio infantil. Tenemos a Laura, que os va a acompañar y os va a hacer un seguimiento exhaustivo durante todo el proceso de la oposición. Más que nada, pues para mantener esa motivación, esa constancia y eso que muchas veces también necesita el opositor, aparte de tener una buena base y una sólida base, que esa fundamentalmente os la va a dar Eva en las clases. Eva ya lleva, estábamos hablando ahora, que lleva muchísimos años ya trabajando, fue una antigua alumna nuestra y aprobó y aquí la tenemos hoy como docente. Voy a contaros un poquito pues cuáles fueron ese incremento de plazas que hubo en 2022, que se juntó un poquito con 2023, que hubo un proceso de estabilización del personal interino, por lo tanto ahí pues hubo un montonazo de plazas, ¿vale? 180 plazas, pero tenemos que entender que fueron prácticamente 2 años, ¿no? 2022-2023. Bien, a partir de ahí, 2024 salieron 50 años y vemos que según van pasando los años, esas plazas van incrementando y cada vez son más las necesidades que tienen los coles de docentes, tanto en infantil, como veis ahí en la primera línea, que pasan de 50 a 79 y 79 a 80, y de primaria, que pasan de 105 a 122 y este año suben ahí unas poquititas más a 125. Vemos aquí en esa evolución cómo el gráfico sigue en incremento y esperamos que estos siguientes años también siga en incremento, por lo que esto sugiere evidentemente pues que es un buen momento para prepararla y que no podemos perder el tren porque o nos subimos ahora o después puede ser que haya un bajón. ¿Qué es lo importante? Aparte de deciros y repetiros que es el momento ideal porque hay más plazas, por lo tanto hay más oportunidades para conseguir una de ellas, no perder el foco. No perder el foco porque aparte de que es un momento ideal no llega solo con eso, sino que nosotros tenemos que ver que tenemos que seguir una estrategia y una preparación muy rigurosa, pues con un método muy exhaustivo y que se adapte a cada una de las necesidades del alumno. Hoy en día, pues cada uno tiene su vida y la frase que yo siempre digo en todas las webinars es que tenemos que intentar adaptar la oposición en nuestra vida, encajar la oposición en nuestra vida y no al revés, porque si lo hacemos al revés lo que vamos a conseguir es una desmotivación total y nos vamos a venir abajo y no vamos a seguir preparando. Vamos a empezar con mucha fuerza, pero al final vamos a decaer. Entonces, hay otra parte, aparte de seguir una estrategia y una preparación muy rigurosa, hay otra parte que es muy importante en el proceso y es tener una constante motivación. Estar motivados día a día para conseguir unos resultados cada vez mayores. Analizar esos resultados, ver dónde fallamos y con esos resultados, aunque sean malos, aprender de ellos y seguir adelante. Y eso es fundamental. Por eso, aparte de tener una buena preparación con temarios actualizados, profesores expertos, ¿vale?, etcétera, es muy importante tener esa motivación que para eso tenemos en una primera parte a Eva, donde os va a dar pues, un temario actualizado, donde os va a exigir y tener una preparación, rigurosa durante todo este tiempo hasta el examen. Aparte vais a estar acompañados por mi compañera Laura, que os va a estar motivando día a día para que no os vengáis abajo y seguir adelante hasta que consigáis finalmente esa plaza tan deseada, ¿no? Es muy importante cuando nos metemos a preparar una oposición conocer muy bien las reglas del juego, porque no deja de ser un juego, ¿vale? Y vamos a verlo así. Entonces tenemos que saber muy bien cuáles son las reglas del juego. ¿Quién nos dice las reglas del juego? La convocatoria. Entonces, en primer lugar, la primera fase de un proceso selectivo es la oferta de empleo, donde simplemente nos cuentan, cuántas plazas salen ofertadas
ofertadas y después, al cabo de un tiempo, sale la convocatoria, que es ahí donde hago hincapié en que salen esas reglas del juego. Nos tenemos que leer, nos tenemos que parar y tenemos que desmenuzar la convocatoria, que un poquito lo hicimos aquí en esta parte para daroslo los puntos clave y los más importantes, ¿no? Pero tenemos que conocerla muy bien para poder llegar al final con todo el conocimiento y siguiendo todos los pasos uno por uno sin quedarnos atrás en ninguno de ellos. Vale, después de la convocatoria, que es un poquito donde nos vamos a centrar hoy, saldrá la lista de admitidos, donde se abrirá un plazo de subsanación en caso de que salgáis excluidos por algún motivo que se pueda subsanar, y después, por otro lado, ya salen las fechas de examen, las listas de aprobados, que pues esperemos que ahí estéis dentro, ¿no? Durante todo el proceso, desde el primer momento que estáis con nosotros hasta que finalmente aprobéis, nosotros estamos ahí haciendo todo ese seguimiento paralelamente y avisando de todos estos plazos para que no se os pase ninguno de ellos. No están aquí con nosotros, pero tenemos un equipo que se encarga de todo ello, de ver las noticias, las publicaciones oficiales, avisaros, estar pendientes si salís admitidos, si salís excluidos, ayudaros en la subsanación si hace falta, estar pendientes de las fechas de examen, de los tribunales, la lista de aprobados, revisión, si hace falta pues una reclamación por algo, os ayudamos, etcétera, etcétera. Aquí también tenemos una parte del equipo que se encarga de todo eso. Seguimos un poquito, ahora vamos a entrar en cuáles son los requisitos y cómo son las pruebas de esos exámenes, ¿vale? Tanto de magisterio infantil como primaria, pero prácticamente es igual, los requisitos son los mismos tanto para primaria como para infantil y el examen es muy similar, entonces lo único que cambia un poquito es el temario, que después ya Eva os va a contar un poquito más sobre esa parte. Y bueno, en cuanto a los requisitos, es fundamental tener una nacionalidad española o ser miembro de la Unión Europea, tener más de 16 años, ¿vale? Y tener la titulación, evidentemente, pues de educación primaria, infantil o ser diplomado, la antigua carrera de siempre de magisterio. Tener capacidad física y psíquica, habilitación, no haber sido separado de la administración pública, evidentemente, ni estar inhabilitado. Y bueno, en cuanto al gallego, pues acreditar que tenéis el CELGA correspondiente, y es muy importante siempre acreditarlo, y si no, tendríais que hacer pues la prueba de gallego. Entonces doy paso a Eva para que os explique en más detalle cómo es el examen, cómo son los ejercicios, en qué se basa cada parte y un poquito también que os hable pues del temario. Todo tuyo, Eva. Adelante. Es un sistema de concurso-oposición y está formado por dos partes. La primera parte está formada por 2 ejercicios, 2 exámenes. El primer examen es un supuesto práctico. Le llamo supuesto práctico porque ahí hacen preguntas, pueden preguntar preguntas de teoría, preguntas prácticas. Normalmente lo que hacen es preguntar preguntas del día a día que nos pasan en los coles. ¿Qué pasarías? ¿Cómo actuarías si un niño hace esto? ¿Qué pasaría en una situación? Ahí normalmente, en el supuesto práctico, que le llamamos así, el horario normalmente varía entre 1h30 y 2 horas y media. Y después tenemos la parte B, que es el desarrollo de un tema, que son 25 temas, sea de infantil o sea de primaria, de acuerdo a la legislación y el currículo de infantil o a la legislación y currículo de educación primaria, que es de 2 horas. Ese es siempre de 2 horas. El que puede variar es la prueba práctica. Ambos exámenes que se realizan el mismo día y en la convocatoria actual ya ha dicho que es el día 20 y que se van a realizar uno por la mañana y otro por la tarde. Estos exámenes se puntúan ambos de 1 al 10, pero con la parte práctica vale un 60% de la nota y la parte B un 40%, que es el tema, los temas. De esas notas hay que sacar un 25% para que pueda hacer media. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes sacarte un 6 parte A y en la parte de los temas entregarlo en blanco con un 0. Por lo tanto, hay que tener un mínimo tanto en el supuesto práctico como en el supuesto teórico del desarrollo de los temas para que haga media. No es una oposición complicada, no es una oposición sencilla, es una oposición muy lógica. Conociendo la legislación y estudiando, por supuesto, teniendo las bases, es una oposición que se saca, es una oposición que hay que estudiarla. Después, en la segunda parte o segundo ejercicio, vuelve a estar formado por 2 partes. Es la presentación y defensa de una programación didáctica y la exposición oral de la unidad didáctica. Para ello, tenemos 60 minutos para prepararlos, que es lo que llamamos la encerrona. Tú presentas tu programación y el día que la vas a exponer te puedes encerrar durante 1 hora para
realizar esa exposición de la exposición oral de la unidad didáctica, donde puedes hacer un guión de una carilla y llevarlo al tribunal cuando vayas a exponer. La defensa de la programación didáctica es de 20 minutos y la exposición oral de la unidad didáctica es de 30 minutos. Los 10 minutos restantes es para que el tribunal interactúe con el opositor. ¿Cómo interactuar? Pues preguntándolo preguntas sobre su programación. Sobre su programación. No puede hacerte preguntas de otro tipo, solo sobre su programación. Es muy bueno que hagan preguntas. Eso quiere decir que le ha interesado tu programación. De este ejercicio, la parte de la programación contabiliza un 40% y la parte de la unidad de la exposición oral de la unidad didáctica un 60%. En las bases de la convocatoria explica perfectamente todo lo que tenemos que meter en la programación y en la unidad didáctica. Por tanto, es ir punto a punto metiendo todo lo que tienes que hacer. Si por casualidad, porque no sabemos o porque nos hemos despistado, queda algún apartado sin hablar de él, no pasaría nada. No te pueden anularte la programación si te pasas de sus requisitos. Por ejemplo, en vez de presentar 60 folios, presentar 61, sí te lo podrían quitar, pero no por defecto de contenido. Entonces, la programación siempre sale bien. La gente normalmente ahí siempre suele andar con un 3,5, un 3,9, porque está muy marcado todos los pasos que tenemos que dar y además nosotros acompañamos en todo momento de todo lo que debemos hacer y corregimos cada una de las partes las veces que sean necesarias, haciendo incluso aportaciones. Mira, pues yo sería mejor que le hablaras de esto, que le hablaras de esto y que le hablaras de esto. Además de daros una guía y unos modelos para que vosotros podéis adaptar a vuestro colegio. También decir, la programación son 15 unidades didácticas como mínimo que deben estar enumeradas y deben iterar y tendrá, sin incluir anexos. Si a la programación le podemos aportar anexos, sí, pero van aparte de la programación. En la programación como máximo son 60 páginas, a doble espacio interlineal, a excepción de las tablas que se puede reducir un poco el espacio, y del tipo de letrarial, sin comprimir y de tamaño 12. Por lo tanto, ahí podemos meter todo lo que nos piden y más. En la exposición de la unidad didáctica, ahí sí que mi consejo, llevarla hecha, preparada. Si tienes 15 unidades didácticas, como mínimo llevar 13 preparadas. De esas 13, ya les hago hacer un esquema, una guía de lo que pueden entregar al tribunal. ¿Para qué? Para que en el momento de la encerrona solo tengan que copiar el esquema o el guión, mejor dicho, el guión de la unidad didáctica a los folios que te dan en el tribunal y dedicarte el resto del tiempo a estudiar esa unidad didáctica, a repasar esa unidad didáctica. Por lo tanto, no hay ningún miedo ni a presentar la programación ni la unidad didáctica, porque acompañamos en todo momento con todas las partes que hay que poner en la programación didáctica, dando modelos, y en la unidad didáctica. Simplemente tenéis que adaptarlo y hacer la vuestra. Bueno, los requisitos aquí simplemente no cambian entre magisterio infantil y magisterio primaria, y los exámenes son prácticamente iguales, ¿no? Como dijo Eva. Sí, una cosita más que se me olvidó comentar. En cuanto a los baremos, de puntos, una vez que aprobamos la oposición, que se pasamos todas estas partes, tenemos que tener cuenta que tenemos de experiencia docente previa hasta 5 puntos, formación académica 5 puntos. Por lo tanto, sí es muy importante, incluso proporcionamos cursos, no los da la academia, pero sí que proporcionamos y se os da una guía de qué cursos debéis hacer para tener de formación académica hasta 5 puntos. Debemos presentarnos a la oposición con todos los puntos de méritos máximos obtenidos. Porque una vez aprobada las dos partes, el ejercicio 1 y el ejercicio 2, lo que os va a dar la plaza va a ser, además de vuestra nota, los méritos. Porque es un sistema de concurso-oposición. Hay una cosa que yo os iba a comentar antes, de hecho lo hablábamos justo antes de la webinar. Vemos muy importante, hay mucha gente que ahora mismo aún está preparándose pues el proyecto de final de carrera y dice, este año no me puedo presentar. Y nosotros siempre aconsejamos que una persona que esté en ese punto empiece a preparar la oposición.
¿Por qué? Muy fácil, pues porque puedo aprovechar todo lo que yo prepare para la oposición, lo podemos aprovechar para ese proyecto de final de carrera. Y ahora doy paso a Eva porque os los puede explicar incluso más técnicamente. El proyecto de fin de carrera que os pide normalmente está relacionado con la programación. ¿Qué pasa? Que en la carrera sí es verdad que se da mucha metodología, mucha teoría, pero no la práctica. Y las programaciones hay que plantearlos en la práctica, en el día a día, que normalmente la gente que no ha terminado la carrera o que no ha trabajado todavía o ha ejercido como profesora, no lo tenemos, lo que le llamo yo tablas. Para ello es súper importante una base legislativa, de legislación, además de la teoría toda que os dan. Porque en la carrera poco más os dan que el decreto 150 de infantil o 157 de primaria, sino que toda la base legislativa, cómo se compone el organigrama de un centro. Y los problemas y las situaciones de necesidades específicas de apoyo educativo que nos encontramos día a día en el cole. Y eso es lo que os va a dar nota, tanto en la oposición, tanto en la programación, como en el proyecto de fin de carrera. Aquí, desde un momento práctico, se os proporciona toda la legislación necesaria, además de la teoría, y además se os dice, no, en un cole no puedes hacer esto, no, porque, ¿cómo explicaros? En un mundo ideal, en una teoría, sí aparecen muchas cosas y sí nos dicen, haces así, así, pero realmente en la práctica tenemos que trabajar con las necesidades propias y características de cada alumnado. Y es muy importante, tanto la programación como el proyecto de fin de carrera, contextualizarlo realmente a un cole y a unas situaciones y necesidades del alumnado precisas. No sé si me estoy explicando. Perfectamente, perfectamente. Entonces, consideramos que además es aprovechar vuestro tiempo, es decir, porque aunque no os presentéis, es un trabajo que ya tenéis hecho para el siguiente año, ir a full a preparar la siguiente parte que queda. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a otra parte, ¿vale?, de esta webinar que va a ser cómo lo hacemos nosotros, cómo preparamos la oposición. Eva os contó la parte más técnica y la parte de la preparación académica única y exclusivamente, y ahora Laura os va a contar en qué más os vamos a ayudar y daros un extra de servicios y un extra de valor a la hora de preparar la oposición. Adelante, Laura. Llegados a este punto, ¿no? Esto quiere decir que pues, hemos decidido opositar. Ahora, en este momento, pues ya sabemos un poco, ¿no?, en qué consiste el examen. Para comenzar, es muy importante también el hecho de qué manera voy a empezar yo a preparar mi oposición, ¿no? Sé lo que voy a tener que trabajar, pero ¿cómo comienzo? ¿Cómo soy constante y cómo consigo mi objetivo y consigo mi plaza? Bueno, pues en la academia nosotros os ayudamos, ¿no?, pues de una manera íntegra, pues por parte de los docentes, por parte de docentes como Eva, ¿no?, especializadas en la materia, y por otra parte tenemos la parte de los tutores, ¿no? Es un poquito pues un acompañamiento desde un principio hasta que os presentáis al examen. Os ayudamos un poco pues guiándoos, organizándoos un poquito el estudio, ayudándoos a gestionar los tiempos y bueno, al final sabemos que cada uno pues tiene una situación concreta, ¿no?, que hay gente que cuenta con más tiempo, con menos tiempo, pero os ayudamos a que ninguna excusa sea suficiente para abandonar y que poquito a poco vayamos construyendo esa rutina y lograremos pues ese resultado, ¿no?, ese aprobado, porque bueno, llevamos no muchos años preparando opositores y ayudándoles eso a cumplir sus sueños y cambiar sus vidas. ¿Es así o no es, Eva? ¿Cambió tu vida desde que aprobaste con nosotros hace claro. cuántos años? Y además es que es muy distinto un trabajo, ya sea de docente o no, en la privada que en la pública. Es el día y la noche. Ya solo es horario, cantidad de trabajo, derechos, oportunidades. Es muy distinto. La verdad es que Yo sí. lo digo muchas veces cuando una persona decide tomar la vía de opositar y digo, se acabaron. Ahora mismo hay un problema muy grande con la vivienda, que un banco te dé una hipoteca, es complicado. En cambio, llegas a un banco y le dices que eres funcionario y te extienden una alfombra roja. No hay problema, ya no te piden ni la nómina. No. Y al final es una seguridad en todos los aspectos y para toda la vida. ¿En qué más le ayudamos, Laura? Bueno, pues tal y como aparece ahí, ¿no? Os ayudamos un poco con la planificación, siempre
lo comentamos, que es muy importante hacer una planificación realista que se adapte a nuestra situación y que sea factible a lo largo del tiempo. Somos conscientes de que pues incluso ¿no? una persona puede variar su situación, pero siempre tener el foco y desde un primer momento tener la constancia para no abandonar. Entonces ahí también entramos mucho, tanto los docentes, ¿no? como los tutores que os acompañamos y os ayudamos a reorganizaros si os hace falta, a encontrar la estrategia que os funcione y a probar, me gusta decirlo mucho, ¿no? Es un poco ensayo-error. No me funciona esto, no pasa nada. Vamos a probar de otra manera. La cosa es que nos sintamos cómodos y que pues seamos constantes en nuestra rutina y en nuestro estudio y eso, nunca por perder el foco en el hecho de el objetivo. También nos ayudamos con diferentes estrategias porque eso, somos conscientes de que cada persona le funciona una cosa diferente. Entonces, pues mediante consejos y mediante pues algunas cosas que nos van funcionando, pues intentamos como ayudar y guiar. Al mismo tiempo también pues servimos un poquito de motivación, ¿no? Que también es bastante necesaria. Es normal, ¿no? Que dependiendo de la situación hay veces que la motivación va fluctuando, pero eso, la importancia de la constancia y de no perder el foco. Al mismo tiempo, lo que comentábamos antes, os ayudamos con la parte del temario y todos los recursos actualizados, los profesores especializados y esos entrenamientos intensivos con pues, esos casos prácticos, esos puestos prácticos y esas puestas en situación real de examen, ¿no? Que os ayuda también a relajaros y a ver cómo podría ser. Para la oposición tenemos la opción de hacerlo, asistir a la academia de manera presencial, que siempre es recomendable porque al final así también pues tenéis contacto directo con vuestra docente, podéis resolver las dudas, pero bueno, también tenéis la opción de hacerlo de manera telepresencial y aparte pues las clases también quedan grabadas durante 15 días, entonces en el caso de que no podáis asistir a la clase o no podéis verla en ese momento, pues podremos verla en el momento que nosotros podamos. Siempre también me gusta el hecho de poseer esos diferentes escalones que son necesarios, ¿no? para lograr el objetivo. No sirve de nada apurar en un primer momento y querer llegar ya, si no lo vamos haciendo pues eso, poquito a poco y de manera progresiva. En un comienzo es muy importante pues el hecho de conocer las facilidades que nos aporta la academia, tanto es a nivel docente, tanto a nivel tutores, que estamos aquí para apoyaros y para ayudaros en el momento que requiráis. De hecho, bueno, Yaiza, yo creo que bueno, es alumna, ¿no? de Eva y también a veces pues, hablamos, ¿no? y lo sabe que estamos para lo que requiera, un poquito para reorganizar si es necesario, para guiar y para eso, ayudarle a continuar. Eso sería un poquito el siguiente escalón, ¿no? Ese seguimiento pedagógico de ir viendo cómo todo va avanzando de manera pues coherente, correcta y eso sin perder el foco en el objetivo y en esa plaza. El último escalón ya sería pues un poquito el hecho de ensayo-error, por así decirlo, pues realizar casos prácticos, supuestos prácticos, enfrentarnos un poco al examen y ver hasta qué punto pues estamos preparados y en el caso de que veamos que hay cosas que nos fallan, bueno, pues seguir practicando y así es como llegamos al objetivo. No hay que tener miedo a fallar, de hecho muchas veces pues eso nos sirve, ¿no? Para ver dónde está el problema y poner ahí más el foco y que al final pues que nuestro esfuerzo pues tenga resultado. Bueno, vamos a entrar en una última etapa ya, que es en cuanto a las gestiones administrativas, cómo tenemos que presentar esa instancia de forma correcta para que no tengamos después que pasarnos a una subsanación. Entonces aquí Eva os va a explicar cómo tenemos que hacer esa inscripción en la convocatoria, que el plazo de la solicitud termina el día 16 de marzo y después, bueno, pues cuando va a salir la lista de admitidos y excluidos, el plazo de las subsanaciones, fechas de exámenes que van a ser el 20 de junio, como antes os dijo, y ya la finalización de todos esos exámenes, ¿no? El 19 de julio. Luego ya la cuarta parte sería una revisión y tiempo para impugnaciones de exámenes y demás. La solicitud se puede realizar desde el día 24 hasta el 16. Pero yo siempre digo que nunca esperéis al último día, porque un año una se me pasó hasta el último día y bueno, tuvo que venir a mi casa, bueno, no. Entonces las cosas hay que hacerlas con tiempo y bien. Para iniciar la solicitud simplemente tenemos que tener la chave 365 o el certificado digital. Con la chave 365, ¿cómo consigo esta chave 365 si no la tengo? Pues no pasa nada. Nos vamos a un centro médico y en el centro médico le decimos necesitamos la chave 365 y
ya salís de ahí puesta, porque tenéis creo que son 4 o 5 horas para activarlo, pero yo ya la activé desde el mismo momento allí y no me entraba y me hizo un poquito la tonta y le dije al chico, ¿me puedes ayudar? Dije, yo es que ya no tengo edad para estas tecnologías. Y me ayudó y ya salí con la clave preparada. Eso es 3 minutos. ¿Cómo empezamos? Entramos aquí. Esto es para identificarnos con la chave. Aquí estamos ya, con as miñas instancias. Si os presentasteis outros años, ya incluso os pueden aparecer aquí. Buscamos primaria, secundaria o que a nosotros aquí es la orden del 18 de febrero de 2026. Bien, tenemos crear unha instancia coa copia de datos. Si nos hemos presentado otros años, podemos darle aquí, crea instancia con copia de datos y ya nos aparecen los datos todos del año pasado o simplemente creación de una instancia en blanco. Vale, seguimos. Una vez, si es en blanco, tenemos que cubrirlo, por supuesto, y si no, no es nada. Y le damos aquí, crear nueva instancia, o con los datos o en blanco. Tenemos que buscar el código de Mestres y el código de educación infantil, que es 031, o el de educación primaria, que es 038. Nada más. No es nada complicado, de verdad. Es simplemente seguir los pasos. Ingreso libre o ingreso por discapacidad. Si es en Kenda, escogemos. Si es por discapacidad y necesitamos una justificación de adaptación del tiempo y medios, tenemos que tener un informe, tenemos que exponerlo aquí. Si necesitamos de tiempo, si necesitamos de algún medio, por ejemplo, yo recuerdo que creo que fue hace 2 años un chico que no podía escribir y lo tuvo que hacer en el ordenador. No pasa nada, se hace. Simplemente tiene que tener, sí, un certificado médico de que necesita esa adaptación. Y escribimos el motivo y después ese tipo de, así como lo de discapacidad y lo de necesario de esa adaptación, lo entregamos después en los documentos. Nos vamos al tipo de pago, que podemos ser completo, exento o bonificado. Depende de nuestras necesidades y de las situaciones. La tasa ordinaria son 38,02 euros y se tiene que hacer por medios electrónicos, aquí mismo. Titulación que alegue e xustifica para o ingreso no corpo. Tipo de titulación, organismo específico. Es súper fácil, simplemente hay que ir cubriendo poco a poco. Y siempre, inclusión en listas. Es muy importante clicar para que nos incluyan en listas de interinidades e sustitucións. Si tenemos más titulaciones, las podemos meter. ¿Qué pasa si metemos más titulaciones? Pues, por ejemplo, me presento por educación infantil, pero también tengo educación primaria. Pues genial, métete por educación primaria, porque si no, si tiran de las listas de educación primaria y tú tienes educación primaria, te pueden llamar. O como orientación, como una amiga mía que está en listas y está de orientadora porque la llamaron por orientación, que tiene orientación. Bien, siguiente. Nada, simplemente vamos cubriendo, guardar es siguiente. Documentación. Aquí es el momento en que metemos la documentación que es necesaria. Si es la primera vez, pues tenemos que meter el título de educación primaria o educación infantil, la discapacidad si vamos por discapacidad, si necesitamos una datación, metemos la datación, nada del otro mundo. Sigue. Y volvemos a lo mismo. DNI, títulos oficiais ou non universitarios, exención ou non de bonificación de pasas e autoriza con consulta siempre que autoriza nuestros datos, porque si no, en primer lugar, os van a entregar un montón de documentación e incluso podéis salir excluidos. Por lo tanto, mi consejo es autorizar siempre la consulta, porque así ya no os van a pedir un montón de documentación porque la pueden ver ellos mismos. Y al final de la diapositiva, lo de siempre, guardar y siguiente. Ojito, esas casillas que aparecen aquí en opóñome a consulta, solo si no queremos que la administración consulte nuestros datos. Por tanto, ninguna de estas casillas puede estar clicada. Exactamente. La que tiene que estar clicada es de autorizo consulta. Eso es, aquí abajo. Vale. Guardar el siguiente. Y aquí nos sale todo lo que nosotros hemos metido. Si estamos de acuerdo y una vez que lo hemos visto, revisado y revisado, estamos de acuerdo, fechar instancia. Unha vez que hayamos fechado a instancia, temos que enviar a sede electrónica
para a presentación. Simplemente es clicar, de verdad, no es nada difícil. Damos aquí, enviar a sede electrónica para presentación. Yo lo que sí aconsejo siempre es copiar el código de la instancia, tenerlo guardado en un primer momento, por si se apaga el ordenador, si se bloquea, cualquier cosa, después ya vais con el código de la instancia. Vale, aquí podéis tener chave, DNI o clave, pero aquí nos tiene que ser chave o DNI digital. Pero lo mejor que va para las oposiciones es la chave. Anexar documentación. Pues aquí simplemente vamos bajando, vamos leyendo y tenemos que anexar documentación. Clicamos y la documentación lo que tenéis es que tenerla escaneada en una carpeta en el escritorio. Eso sí es muy importante. Voy a anexar toda esta documentación, pues la tengo toda muy bien escaneada en PDF, porque si es otro archivo igual pesa mucho y no os deja, y lo vais anexando según se indica. Si es la segunda vez o tercera o cuarta que os presentáis, lo que es muchísima ya no la necesitáis porque ya la tenéis anexada. Sí. Y después, otra cosa muy importante, pagar tasas. Tenéis que tener el IBAN y para poder pagar las tasas, porque se tiene que pagar desde aquí. No podéis, antes se sacaba un papel, se iba al banco, se pagaba, se escaneaba y se colgaba. No, ahora ya se hace desde aquí, o con IBAN o con tarjeta bancaria, da igual. Exactamente, tenemos que seleccionar el tipo, hacerlo telemático. Mi consejo es telemático. En caso de que os liáis o no sois capaz de hacerlo, os acercáis a la academia el sábado, habláis conmigo y yo me quedo media hora antes con vosotros o en la hora del descanso y lo hacemos. Eso sí, tenéis que tener toda la documentación escaneada en una carpeta. No me preocupa sentarme con vosotros o media hora antes o en la hora del descanso. Después no, porque nos cierran la academia y nos dejan allí encerrados. Y la chave, exactamente. No hay ningún problema, de verdad. Así que si os liáis, no hay problema. Pues nada más. Muchas gracias a todos por participar y bueno, aquí estamos para lo que necesitéis. Chao, gracias.